Tenemos contacto vía telefónica con Mariana Ponce. Ella es psicólogo, experta en desarrollo positivo de adolescentes y directora del programa para adolescentes La Burbuja, porque en vacaciones escolares la tecnología y el entretenimiento se usan muchísimo más que cuando estamos en temporada escolar, y los videojuegos en adolescentes comienzan a ser motivo de discusión en casa o de preocupación cuando pasan mucho tiempo frente al televisor. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio entre diversión, responsabilidad y seguridad para nuestros adolescentes? Para orientarnos en ese camino es que hemos decidido contactar a Mariana Ponce. Mariana, un gusto conversar contigo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada. Un punto súper importante para trabajar en esta temporada definitivamente. Cuando estamos en vacaciones, es normal que haya más tiempo para ocio, y si una de las aficiones o entretenimientos de nuestros adolescentes o nuestros niños tiene que ver con videojuegos, es normal que aumente el tiempo delante de la pantalla. Pero ¿cuáles son las señales que hacen que debamos preocuparnos? ¿En qué momento hay que decir ya va? Una de las principales es cuando dejar de jugar o cuando no estar jugando es un conflicto para el resto de la familia. ¿Ok? Ya estamos hablando de que posiblemente hay una adicción a los videojuegos y no es simplemente parte de las actividades de entretenimiento del día. ¿Qué pasa en las vacaciones? Uno tiende a no tener más supervisión durante esta temporada. Los papás seguimos trabajando, los horarios están como un poco descontrolados, quizás se paran un poquito más tarde, entonces no hay como tanta estructura alrededor de los videojuegos como se debería para poder mantenerlos dentro de niveles saludables de simplemente entretenimiento y ocio. ¿Cuál es la estrategia para que poner un límite no se convierta en un conflicto? Y yo siempre le doy la estrategia de a los papás de poder distraer a los chamos con otras cosas. Los videojuegos son sumamente divertidos, esa es su característica, es sumamente adictiva, están diseñadas las estrategias de los juegos para que los niños se queden pegados. Por ejemplo, te puedes morir cuantas veces sea necesario y no pasa nada, están hechas al nivel en el que tú estás, te dan pistas, o sea, todas estas cosas hacen que esa actividad sea mucho más amable y enganchante que cualquier otra actividad. Entonces hay que buscarles a ellos otras actividades que también sean agradables, que sean fuera de los videojuegos. Asegurarnos de tener actividades con amigos, arte, deportes, o sea, mantenerlos ocupados en otras cosas, y eso permite que tú no tengas que pelearte cuando estén en la casa y no tengan más nada que hacer y lo primero que van a hacer es agarrar el videojuego. Sí. Porque no van a agarrar un libro de arte y no van a agarrar, no sé, unos Legos, probablemente tienden a girar, especialmente los que tienen problemas con videojuegos, a agarrar tu videojuego. Y eso que dices es importante porque también tiene que ver un poquito bueno, ser empático y entender por qué le cuesta tanto dejarlo. Y es que si nos ponemos a ver, a nosotros como adultos a veces también nos cuesta dejar de revisar una aplicación de esas en las que dices que vas a entrar 15 minutos y terminas pasando una hora haciendo scroll, ¿no? Totalmente. Yo siempre, y ya me han escuchado aquí decirlo varias veces, les comento que la tecnología, especialmente los teléfonos y los videojuegos, son como un chupón. Tú le das el chupón al bebé cuando él está, sabes, quisquilloso o necesita dormir, y nosotros agarramos la tecnología como para calmarnos mientras que no tenemos nada que hacer o estamos nerviosos. Entonces, esa es nuestra nueva estrategia y hay que aprender como a reprogramar la dinámica y tu pensamiento para que eso no sea así. Y los niños y los adolescentes no necesariamente tienen todavía esa parte de su cerebro completamente desarrollada, entonces les cuesta mucho más. Y hay que establecer unas rutinas bien estables y unos límites bien saludables alrededor de los videojuegos para que se les haga un poquito más fácil. Ahora, con respecto al contenido, el tipo de juego, las temáticas de lo que hay en esa pantalla, ¿qué cosas deben preocupar? O si por el contrario, porque hay gente que las asocia directamente, no sé, juegos en los que haya enfrentamientos entre personas o juegos de guerra, promueven conductas violentas. ¿Está probado que eso sea así? O si en efecto hay algunas restricciones con respecto a las temáticas. Los videojuegos tienen categorías diseñadas para las diferentes edades, igualito que las películas, y eso tiene que ver con la exposición a la violencia. Estamos viviendo en una cultura en donde la normalización de la violencia es enorme, y efectivamente hay muchísimos, además, pero millones de videojuegos
súper chéveres, que son muy tranquilos, que son muy divertidos, pero claro, solamente nos guiamos por los que más conocemos. O sea, tienes el Fortnite, tienes quizás el Call of Duty, el Free Fire, que son como los que juegan más los adolescentes, pues con los que yo trabajo. Es súper importante que sepamos muy bien cuáles son las características de los videojuegos. Por ejemplo, mi recomendación es que cuando tenemos niños más pequeños jugando videojuegos, no le permitamos el acceso a la comunidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú puedes tener un montón de depredadores jugando como pretendiendo ser niños menores y uno no necesariamente está supervisando todo eso todo el tiempo. Entonces hay videojuegos que son de un jugador, 3 jugadores, que son como más internos o más familiares, que son perfectos para los chamos más pequeños. Y con los grandes, pues definitivamente saber el tipo de nivel de violencia al que están siendo expuestos, porque uno a veces no sabe, no, ese es el juego que juega todo el mundo y tú lo escuchas y no tienes la menor idea de lo que es. Sí. Entonces, tú lo vas a comenzar a ver porque comienzas a ver la reacción de tu adolescente cuando tiene exceso de videojuegos y exceso de violencia en los juegos que está jugando, porque se ponen más agresivos. O sea, efectivamente, además hay una cosa de ver streamers y ver cómo ellos responden y entonces, ¿sabes? Le pegan a la mesa y gritan, se insultan. Entonces tú ves cómo ellos van copiando esas conductas y es importante atenderlas. Pero los videojuegos tienen edades los cuales se deberían seguir. Ahora, con respecto al sueño, porque es común que en vacaciones, sobre todo los adolescentes, y utilizando videojuegos, pierdan un poco esa rutina y terminan acostándose, no es un poco más tarde, es mucho más tarde, es de madrugada, porque además el tiempo pasa volando cuando estás jugando con un control en la mano. Sí, aquí es donde las normas de la casa son importantes. En vacaciones siempre se aligeran un poquito más, ¿no? Pero es muy importante que antes de que ellos tengan acceso a videojuegos y a tecnología, las normas alrededor de lo que es la salud familiar y la salud personal estén muy, muy claras, porque va a ser más fácil decir, epa, ya nos pasamos, yo sé que estás emocionado, yo sé que estás contento, pero es hora de acostarnos o es hora de dejar esto, ¿no? Porque si nosotros no tenemos normas, no tenemos una estructura previa, no le das la instrucción de cómo funciona este nuevo aparato que tienes, ellos van a tratar de sacarle la mayor cantidad de provecho y, de nuevo, no tienen la capacidad de poner límites y están en esta actividad que es adictiva y se quedan pegadísimos, ¿no? Entonces, tener una buena rutina es muy importante porque, por ejemplo, yo siempre les comento a los papás que las normas o aligerar normas o permitir como ciertas excepciones nunca puede ir en contra de las normas básicas de seguridad y de salud. Claro. Entonces, porque además la gente dice que es normal entre los adolescentes dormir más, pero no es normal despertarse a las 2 de la tarde todos los días. No, una además cosa es que nocivo. sea normal y otra cosa que sea saludable. Eso son dos cosas distintas. Los adolescentes necesitan alrededor de 9 a 11 horas de sueño, lo cual los horarios se hacen bien complicados. Y otra cosa que se sabe es que los adolescentes generan melatonina mucho más tarde en la noche que los adultos y que los niños pequeños. Entonces realmente ellos están generando melatonina ya después de las 10. Entonces es muy importante que podamos ayudarlos a ellos a regular. Cuando tú le entregas un videojuego, una pantalla con la luz azul, con el nivel de estímulo que tiene, no se comienza a preparar la rutina de sueño en el cuerpo del adolescente. Entonces, claro, está en alerta y no va a querer dormir. Y entonces va a estar más ansioso y como está en alerta va a querer jugar. Entonces es un ciclo realmente vicioso que hay que tenerle bastante supervisión. Mariana, conversamos con Mariana Ponce, ella es psicólogo, experta en desarrollo positivo de adolescentes y directora del programa para adolescentes La Burbuja. Quizás para los padres es más fácil identificar y poner límites cuando se trata de videojuegos, porque bueno, mal que bien es una pantalla que está allí, que los papás están escuchando desde la otra habitación mientras están trabajando o mientras están haciendo alguna otra cosa en la casa y pueden medianamente son conscientes de la cantidad de tiempo que pasan frente a esa pantalla. Pero ¿qué hay de las otras pantallas que están al alcance de la mano y que pasan un poquito más desapercibidas? Sí, el teléfono en particular, los adolescentes lo usan distinto a como nosotros estamos pretendiendo que ellos lo usen. Nosotros se lo entregamos por un tema de comunicación y ellos lo usan por un tema de socialización, ¿no? Sí. Entonces es muy importante que hablemos con ellos porque yo siempre les explico a los papás que el teléfono particularmente es como entregarle un carro a un niño.
O sea, tú tienes que, cuando tú vas a comenzar a manejar, tú tienes que saberte las reglas de conducir, tienes que practicar, hay normas y cosas que tú puedes hacer y que no puedes hacer. Cuando nosotros le entregamos usualmente a un niño un teléfono, no le damos ninguna de estas instrucciones, ¿no? Y además tiende a ser a veces hasta un regalo, entonces se confunde el tema de la privacidad, esta es mi privacidad, no puedes meterte. Entonces, Sí. hay que hacer una investigación. Ya hay muchísimas personas como yo que trabajan con adolescentes, que tenemos... mira, cursos, recursos, listas, todo lo que tú necesitas para sentarte a hablar con tu adolescente antes de darle un teléfono. Está estudiado que, por ejemplo, un adolescente que pasa, en verdad no eran adolescentes solamente, eran personas completas de diferentes edades, pasas más de 2 horas en redes sociales al día en promedio, afectaba enormemente la autoestima. Entonces, redes sociales es YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, o sea, ¿cuántas horas no pasamos nosotros al día en Sí. estas? Vamos a tratar de restablecer contacto con Mariana Ponce. Ella es psicólogo experta en desarrollo positivo en adolescentes, directora del programa para adolescentes La Burbuja, que en redes sociales la pueden conseguir como @laburbuja_ve, @laburbuja_ve, con estrategias para el manejo y el establecimiento de límites con el uso de la tecnología, no solo con los videojuegos tan populares entre adolescentes y ahora más con la posibilidad de hacer comunidades a través de internet, sino también con el uso del teléfono celular, que además los puede exponer a situaciones incluso hasta de riesgo. Mariana, estás nuevamente con nosotros y antes de que se interrumpiera la comunicación, dabas cuenta de la afectación en la autoestima que pueden tener el uso de redes sociales en adolescentes. Sí, resulta ser que la autoestima es uno de los factores protectores más importantes en la adolescencia. Y cuando nosotros pasamos tanto tiempo viendo las redes sociales, estás viendo a otras personas hacer cosas. Y cuando tú vas a intentar hacer cosas, no las puedes hacer porque no has desarrollado esas habilidades. Entonces, cuando tú eres adolescente, todavía no estás entendiendo que cada quien tiene como diferentes niveles de habilidades y hay una cantidad de procesos que se dan ahí. Entonces, los adolescentes se ven sumamente afectados cuando pasan demasiado tiempo en redes sociales viendo al otro. Eso hay que regularlo. Sí. Y hay una edad recomendada, porque pones el ejemplo, cuando hablas con los papás, de que dar un teléfono celular a un adolescente es el equivalente a darle un carro. Hay condiciones, hay responsabilidades, hay riesgos. ¿Hay alguna edad en la que o propongas que pueda ser apropiado el uso del teléfono celular para un adolescente? Hay diferentes opiniones al respecto de las edades en las que se debería entregar un celular. Y cuando hablamos de entregar un celular es el acceso al Internet, el acceso a las redes sociales, no el tema de la comunicación. De hecho, ahorita estamos viendo toda una movida de las empresas telefónicas que están haciendo otra vez los teléfonos estilo Nokia o el flip phone, el que era como que se cerraba, que solamente tiene acceso a WhatsApp y creo que a Internet y llamadas. No puedes descargar aplicaciones, no puedes hacer más nada, ¿no? Eso es maravilloso para los más jóvenes o los que no queremos estar todo el tiempo pegados en aplicaciones, pero se nos hace muy difícil. Sí. Hay regulaciones diferentes en diferentes espacios. Por ejemplo, la ley dice que la edad mínima para tener acceso a redes sociales es de 13 años. Esas están las políticas de Instagram, están políticas de diferentes plataformas. Pero realmente 13 años todavía sigue siendo muy chiquito para tener acceso y tener conciencia de lo que está pasando. Hay países que están hablando de regular la edad a 16 y hasta 18 años de tener acceso a redes sociales, y ahorita con la inteligencia artificial pues es una conversación adicional. Realmente es un tema de cuando tu adolescente está en condiciones, o sea, tiene el nivel de madurez y el entendimiento de poder respetar estas normas que tú le estás imponiendo. Si se puede conseguir un teléfono que no tenga acceso como estos nuevos que están saliendo, que es toda la movida, porque es un problema global, buenísimo, porque nos ahorramos un poquito con eso. Y también tenerles muchas otras actividades, porque no es solamente limitarlos al uso de las redes sociales, sino porque ellos están necesitando ese espacio tanto. Y ofrecer cosas más sanas. Correcto. Entonces, crear espacios con los colegios, con los amiguitos, donde ellos puedan socializar de forma supervisada, es mucho más valioso que
pelear de todavía no te toca el teléfono, sí te toca el teléfono, etcétera, porque los distrae con otra cosa que es tan divertida como el celular. Y además, insisto en el tema de la empatía, no es fácil, está diseñado para que sea adictivo. De hecho, yo tuve que desinstalar TikTok porque descubrí que era un vórtice temporal. Sí, a mí me pasó con Snapchat en su momento y yo no los tengo descargados en mis aplicaciones, en mi teléfono. De verdad, lo tuve que borrar, suena drástico. E intenté inicialmente poner estos límites de uso horario que te da el teléfono, pero el teléfono también te da la opción de ignorar ese límite. Y en el momento en el que vi que estaba haciendo eso, dije, bueno, esto ya no puedo, no es para mí. No, imagínate un adulto teniendo dificultad, que ya tienes tu cerebro desarrollado para gestionar límites, a un adolescente o un niño que eso todavía no existe en el desarrollo evolutivo, o sea, todavía no saben, es súper, súper difícil. Entonces, claro, entran en diferentes estados de reacciones de alerta, de molestia, de frustración, de una cantidad de cosas que tú dices, pero ya va, ¿qué es esto? Entonces, es un poco elaborado todo, pero con una buena comunicación, con un buen sistema de estructuras y de límites y buenas actividades alternativas, eso se puede manejar muy bien. Sí. Bueno, Mariana, me gustaría que compartieras con nuestra audiencia ya para despedir, porque nos quedan un par de minuticos, no solo tus cuentas en redes sociales, sino las 2 o 3 estrategias con las que quieras resumir esta conversación a beneficio de nuestra audiencia. Bueno, mis redes sociales es La Burbuja Piso VE. Ahí nos pueden escribir. Nosotros tenemos un recurso gratuito que es las condiciones de uso del celular. ¿Como un contrato? Sí, como un contrato, pero no es como un contrato como tal, porque ¿qué pasa? Los contratos se negocian. Y cuando tú tienes las condiciones de uso de las aplicaciones, que ellos tienen que aprender sobre esto, que es muy importante, el tema de la privacidad, que tanta información están compartiendo, todo esto, las condiciones de uso tú no las negocias, estas son, o las aceptas o no las aceptas. Entonces, es diferente a un contrato, tú no estás negociando esto. Tú estás entrando en este mundo y esto es lo que vamos a permitir y poco a poco vamos a ir ampliando diferentes cosas, ¿no? Y es un documento que nosotros hemos creado en donde les ponemos como que todos los temas para llevarles la conversación de las condiciones de uso y ustedes lo imprimen, lo pegan en la nevera, lo pegan donde ustedes quieran. Y eso ayuda mucho a cuando se enfrenten con alguno de los retos, que eso está súper, súper bien diseñado porque tenemos mucha experiencia, puedan hablarlo y regresar y decir, epa, mira, acuérdate que hablamos de esto, por esto y por esto. Nos los piden y gratuitamente nosotros se los mandamos por WhatsApp, es un descargable. También es asegurarse de que entiendan por qué a su adolescente le está costando tanto separarse de las pantallas. Es porque quizás no tiene otras actividades que sean tan entretenidas, quizás su grupo de amistades no es tan cerca y necesita conectarse a través de las redes sociales para hablar con ellos. Quizás tiene demasiado tiempo, necesita un hobby nuevo. O sea, hay que ver realmente cómo podemos entretenerlos por otro lado con las redes sociales y entender que ellos no son adultos. Ellos necesitan normas, hay estructura, hay edades correspondientes para cada cosa. A veces es hasta más fácil para nosotros darles el celular que para ellos realmente recibirlos porque hay muchas otras cosas que ellos con los que se pueden entretener, ¿no? Cualquier cosa siempre hay un montón de gente disponible para apoyarlos. Estoy yo y hay un montón de organizaciones también. Hay una plataforma muy bonita que se llama Common Sense Latino, que es una plataforma diseñada, es una organización sin fines de lucro, que habla de todo lo que es tecnología y tienen un currículum gratuito para colegios, por ejemplo, para enseñarle ciudadanía digital a los niños y adolescentes. Y ahí tienes, mira, recomendaciones de videojuegos, recomendaciones de preguntas, de películas, preguntas y respuestas sobre el tema digital, un montón. Si la revisan, muchísima información divina para poder entender un poquito más sobre esto. Esto es Common Sense como sentido común en inglés. Sí, latino, es la que sale en español. La inglés es Common Sense normal, pero Common Sense latino sale todo en español. Bueno, Mariana, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en la mañana de hoy. Mariana Ponce, psicólogo experta en desarrollo positivo de adolescentes y directora del programa para adolescentes La Burbuja, que en redes es @laburbuja_VE. Muchísimas gracias por estas valiosísimas recomendaciones para nuestra audiencia con respecto a adolescentes y tecnología. Gracias a ustedes. Y a las 8:53 de la mañana nos corresponde despedir este espacio por el día de hoy.